importa. Bueno, muy bien. Como les decía, hoy es una fecha aniversario de un hecho muy triste, quizás el hecho más triste de la Guerra de las Malvinas, que tuvo que ver con que cuando se cumplía un mes del desembarco ordenado por Galtieri allá por 1982 en las Islas Malvinas, había habido durante todo ese primer mes de acciones después del desembarco argentina, negociaciones, gestiones a través de Naciones Unidas, incluso la intermediación de Estados Unidos buscando que no llegaran las tropas británicas al Atlántico Sur, que no se produjera el enfrentamiento directo entre las tropas y que se encontrara una salida negociada. ¿Qué hizo Margaret Thatcher para romper y hacer digamos, imposible cualquier acuerdo diplomático? Bueno, el hundimiento del crucero General Belgrano. Había casi 1.100 tripulantes que estaban a bordo del crucero General Belgrano un 2 de mayo hace 40 años, cuando fundido por orden de Margaret Thatcher. Uno de los tripulantes, uno de los sobrevivientes de este hecho, es Rubén Otero. Él estaba ahí como parte de la tripulación y es además parte de una obra de teatro fantástica de la cual yo les he hablado muchas veces, que se llama Campo Minado, que es una experiencia de 3 veteranos argentinos con 3 veteranos ingleses que cuentan sus historias personales y van narrando de esa manera la guerra. ¿Qué tal, Rubén? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. No, hoy van con el almirante Irízar, ¿no? La Marina organizó un homenaje a las víctimas y familiares de víctimas que van a tratar de estar en el punto exacto del hundimiento a las 4 de la tarde, que fue la hora en que se produjo el impacto. Y sí, me enteré algo de eso, que hacen un homenaje en el lugar del hundimiento. Bueno, contanos, Rubén, vos habías caído, por lo que sé, porque conocí tu historia a través de la obra de teatro, sin ningún tipo de preparación anterior casi a ser parte de la tripulación. Bueno, la preparación que yo tenía era la preparación que nos daban en la Marina. Yo entré en la Marina en octubre del 81, hice 2 meses de instrucción y el 1 de diciembre de ese mismo año, del 81, ingreso al crucero como ya dotación permanente. Estuve 5 meses arriba del crucero, o sea que la preparación mía a bordo del Belgrano era bastante, o sea, no era un novato porque ya hacía 5 meses que estaba y sabía bien lo que tenía que hacer. Pero, al igual que todos los que estábamos a bordo del crucero, ¿no? Porque durante esos meses que estuvimos a bordo, aprendimos un montón de cosas e hicimos qué sé yo, no sé, un montón de entrenamiento para saber qué era lo que teníamos que hacer si en caso de entrar en combate teníamos que actuar. O sea, todo eso en tiempo de paz, es el entrenamiento que se le daba a cualquiera que hacía el servicio militar según en qué lugar se encontraba, ¿no? Yo a bordo del Belgrano tuve la instrucción que nos daban a bordo del Belgrano, o sea, a bordo de un buque de guerra. Los que estaban en tierra tuvieron instrucción con respecto a lo que podían hacer en tierra. ¿Y un buque de guerra en qué, digamos, ustedes estaban fuera del área de exclusión? Es decir, se supone que estaban fuera del área en el que podían ser impactados, atacados. Sí, claro, estábamos fuera de las 200 millas náuticas que habían dicho alrededor de Malvinas. Y en ese contexto, pero preparándose para entrar en la guerra, ¿qué situación estaban en el momento en el que se produce el impacto? Bueno, la orden nuestra había sido, o sea, nosotros navegábamos ese mismo día a la madrugada, o sea, hoy, digamos, a la madrugada, estábamos navegando rumbo a la flota inglesa. La orden era hacer un ataque en pinzas a la flota. Por el norte de las islas estaba el portaaviones el 25 de mayo junto al destructor, junto a la fragata Santísima Trinidad y la fragata Hércules. Y por el sur estaba el crucero General Belgrano con el destructor Buchar y el destructor Piedrabuena. Lo íbamos a atacar a la flota inglesa que estaba del otro lado de las islas, le íbamos a hacer un ataque en pinzas. Cuando íbamos rumbo a la flota, se aborta la misión porque en el norte no había suficiente velocidad de viento, entonces los aviones no podían despegar del portaaviones. Entonces nos dicen que pongamos rumbo al continente para esperar nuevas órdenes. Bueno, así fue como pusimos rumbo al continente y hoy, hace 40 años, a las 4:01, fue cuando nos ataca el crucero, el submarino, sí, el Conqueror, y bueno, y produce el hundimiento del crucero.
¿El submarino que no lo detectaron los radares? No, no, no. Nosotros, el crucero no tenía radares para detectar submarinos. Lo tenían las fragatas y los destructores. Pero el sonar, el crucero no tenía. Ah, ajá. ¿Y sabían que podía haber submarinos ingleses en zona? Y no sabíamos realmente si podían estar en la zona. Era posible. Eso, o sea, era una posibilidad, pero no teníamos cómo detectarlos nosotros. Claro. Estaban los destructores, pero me parece que en aquel momento los destructores también navegaban sin sonar porque era más factible que el submarino detecte primero el sonar del destructor que el destructor detecta el submarino. Creo que era más fuerte el radar del submarino. Claro, Entonces era más peligroso. Era más peligroso. Estamos hablando con Rubén Otero. Rubén era parte de la tripulación del Belgrano, que un día como hoy, hace exactamente 40 años, era hundido en las circunstancias que nos cuenta durante la Guerra de Malvinas por un submarino británico. Y a partir de ahí, Rubén, había casi 1.100 tripulantes. Este es un hecho donde murió la mayor cantidad de soldados veteranos argentinos de Malvinas, 323 fallecidos, porque el hundimiento produce una evacuación en una circunstancia muy complicada, ¿no? Con un mar muy embravecido que complicó mucho el rescate también. Sí, o sea, claro, en este momento, digamos, navegar en las aguas del sur es siempre muy complicado. El mar siempre está muy difícil para navegar y sí, efectivamente los 323 muertos fueron el 99,99% por efectos del impacto del torpedo. El torpedo entró por la parte de la popa del buque, rompió máquinas de popa y entró por un comedor y por un sollado, o uno o varios sollados donde la gente estaba descansando, la gente estaba durmiendo. Entonces, el 99% de la gente que falleció en el crucero fue por efecto del torpedo. Y después se produjo, de todos los que estaban vivos, digamos, se pudo hacer la evacuación con toda la instrucción que habíamos tenido anteriormente, ¿no? Ajá. Bueno, igual estuvieron, ¿no? Más de casi 2 días, ¿no? Esperando hasta que los pudieron rescatar a muchos de ustedes. Sí, hubo mucha diferencia de horarios de las balsas del tema del rescate porque apenas se enteran, digamos, damos el aviso de que nos habían hundido, ya los buques se empiezan a movilizar. Primero, por supuesto, que se dan a la fuga los que estaban con nosotros porque estaba el submarino y era muy posible que también sean hundidos por el submarino o por lo menos que sufran un ataque por el submarino. Entonces primero se hacen una maniobra de evasión y después empiezan a volver a la zona para hacer el rescate. Y hay buques que ya rescataban balsas después de 10 horas del hundimiento, ya empezaron a rescatar algunas balsas. Y bueno, yo, por ejemplo, la balsa mía estuvo 41 horas. 41 horas. En el agua. En un agua helada, ¿no? En circunstancias muy difíciles. Estamos hablando con Rubén Otero, que era parte de la tripulación del Belgrano, también es parte de una obra de teatro Campo Minado en la que cuentan la guerra con 3 británicos. Y uno se queda con la sensación, Rubén tiene además una banda Beatles, así que una banda homenaje a los Beatles, toca durante la obra. Y bueno, está un poco también, uno se queda pensando después de la obra, ver el sinsentido de la guerra, ¿no? Donde más allá de que son 3 ingleses y 3 argentinos, la experiencia para los 3, más allá de que hay ganadores y perdedores en la guerra, termina siendo traumática para todos, ¿no? Sí, ninguna duda. Como vos decís, la obra lo demuestra ahí sobre el escenario, ¿no? Lo inútil que es la guerra, lo que sin sentido que tiene todo eso, del tratar de matarse uno al otro, y después de tantos años nosotros nos pudimos juntar y hacer esto juntos, bueno, gracias a Lola Arias, ¿no? La directora de la obra, pero se demuestra muy claramente que si hubiese sido por nosotros, o sea, no hubiese habido guerra, ¿no? Claro. Bueno, si los que pelean tienen que ir a la guerra, los que van al frente seguramente que no sería esa la elección, sino bueno, vamos a ver cómo hacemos para solucionar este problema. Rubén Otero, muchas gracias por atendernos y en un día tan particular. Te mando un beso grande, Rubén.
Bueno, gracias María, buen día para todos. Buen Gracias. día, hasta luego. Hasta luego. Hay un momento de la obra de Lola Arias que trabaja con veteranos de verdad, que van contando su historia, donde un inglés que cuenta que vuelve a su pueblo y que lo reciben como una fiesta. Y que él llegue y que él no podía, que no tenía nada que celebrar, que había visto la muerte, que había tenido que ver tan de cerca la muerte, incluso en varios momentos de la obra se pregunta cómo es matar, etcétera. Dice que llega a su pueblo y que estaban todos de fiesta y que él se emborrachó hasta no poder más y que tuvo que llorar muchísimo y que él no tenía ninguna sensación de que tenía nada para celebrar, habiendo sobrevivido y habiendo ganado a la guerra. Y es un poco el mensaje que tiene. Bueno, 5 minutos para las 7 de la mañana. Somos parte de una nueva experiencia. Urbana Play 104.3. Somos radio. Somos radio. En todos los formatos. Urbana Play anuncia. Primavera